Muy buenos días, Víctor, y a través tuyo, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, a ver, cuéntenos, ¿cómo se va a implementar esto? ¿Cómo se está implementando ya, no? Porque arrancaba el 1 de agosto, es decir, a partir del lunes pasado. Sí, a partir del 1 de agosto se dio inicio oficial del proceso de implementación de una manera progresiva, escalonada, teniendo en cuenta que las instituciones se están organizando. Por eso esta primera semana, la primera semana de agosto y la segunda semana de agosto, está dentro del proyecto y del plan de inicio del proceso. Desde el Consejo General de Educación, desde la Dirección de Primaria, les ha presentado una agenda para que las escuelas puedan dedicarle un tiempo a esta organización. Claro. Por eso entre los días 2 de agosto y 4 inclusive, esta primera semana, estas 188 escuelas de la provincia que inician este proceso tendrán una jornada institucional donde podrán abordar la resolución 2828 que salió el 29 de julio de este año, para poder organizar las escuelas, no solo con los docentes, sino con el personal no docente, y también organizar las convocatorias, las reuniones con las familias de los estudiantes que estarán involucrados en esta nueva escuela primaria, ampliación de la jornada escolar. Y en la práctica, ¿cuándo estima usted que va a empezar justamente a funcionar este sistema, esta extensión horaria? Y por otra parte, ¿qué hora se va a agregar justamente? Bueno, eso va a depender de cada uno de los distintos departamentos, de las situaciones particulares de las escuelas, pero nosotros tenemos ya comunicación directa con los directores departamentales, con los equipos de supervisores, que hay escuelas que ya el lunes están en condiciones de iniciar este nuevo formato de ampliación de jornada. A partir del próximo lunes. Somos respetuosos de los procesos de organización, pero en este primer inicio, en este primer semana y segunda semana de agosto, muchas de estas 188 escuelas están iniciando este proceso. ¿Es una hora que se agrega al final de la jornada escolar? Nosotros no proponemos eso, preferimos que para que no quede escindida del proyecto institucional y de la planificación que ya tiene realizada y que va realizando y construyendo el maestro del ciclo de grado. Nosotros preferimos que esa hora puede ser en las horas intermedias entre el inicio de la jornada y la finalización de la jornada. Claro, está bien. ¿Y para qué materias? Y bueno, ese es un acuerdo, es decir, Entre Ríos suscribe a un acuerdo federal que tiene ya un número de resolución del Consejo Federal de Educación, la resolución número 426 del 22 de junio del 2022. Ahí se cerró este acuerdo. El acuerdo, es decir, la propuesta de Nación está focalizada en las áreas de lengua y matemática. Claro. Pero nosotros, como provincia, como es un acuerdo federal, hemos decidido ampliar esa propuesta y también incluir las ciencias naturales y sociales que están dentro de la programación curricular de Entre Ríos, y también una formación de la cultura digital. Empezar también, iniciar un proceso de enseñanza, de aprendizaje, de formación en las escuelas primarias de herramientas que tienen que ver con la cultura digital y que son tan necesarias, ¿no es cierto?, en este mundo que vivimos, ¿no?, y después de lo que nos significó una pandemia. O sea, en definitiva, Entre Ríos adopta un criterio más integral en cuanto a utilizar justamente esta extensión horaria. Exactamente. Nosotros estamos pensando también siempre desde un marco legal, normativo, como es la Ley de Educación Nacional, 26.206, y como es nuestra Ley de Educación Provincial, que describe, propone, determina una educación integral donde una escuela primaria la tenemos que pensar ya en una escuela futuro mínimamente de 5 horas de clase. Claro. Entonces, esa hora que se suma hoy
viene a anticiparnos esta nueva escuela primaria que, como dicen las leyes que mencioné, ya desde el 2006 se establece que las escuelas primarias en un mediano y corto plazo deberían ser todas de jornada completa. Claro. Este mandato fue interrumpido, pero por eso se retoma, y mínimamente las escuelas primarias deberían tener por ley 5 horas de clase. Claro. Por eso esta mirada integral, porque ya no vamos a hablar de una escuela que dicte 4 horas, sino que a futuro mínimamente 5 horas. Al 2027 tenemos que tener todas las escuelas en esas condiciones. Sí, perdón. Sí, no, le voy a preguntar, justamente usted mencionó recién las jornadas de extensión de las escuelas, justamente de extensión horaria. ¿Cuál es la diferencia que tiene esto que se implementa a partir de ahora con las escuelas ninas, que son escuelas justamente de jornada completa, ¿no? Si me permite un espacio de tiempo para hacer una explicación diferencial. Dale. Entre Ríos no inicia ahora este proceso de ampliación de jornada, tiene una historia, una base muy sólida y muy interesante a nivel provincia sobre cómo fue extendiendo la jornada, cómo fue ampliando, garantizando derechos y rompiendo con esa escuela de la modernidad tan cerrada. Entonces, ¿qué fue haciendo Entre Ríos desde su sistema educativo? Fue ampliando la jornada para habilitar otros espacios curriculares y fortalecer los procesos de enseñanza, particularmente para aquellos niños que después de la escuela no tienen esa oportunidad. Por eso, antes de esta implementación, Entre Ríos cuenta con 281 escuelas que ya, de alguna manera, amplían su jornada escolar. Por ejemplo, tenemos escuelas de jornada completa, escuelas de jornada completa con anexo albergue, escuelas de doble jornada, y ahí voy a responder su pregunta, Víctor, que la escuela de doble jornada es diferente a la de jornada completa. ¿Por qué? Porque la de doble jornada, quien se prolonga, extiende su jornada escolar, son los estudiantes que ingresan a las 8 de la mañana, por decir, hasta las 16 horas, junto con el equipo directivo, que es director y vicedirector solamente, y una maestra auxiliar. Pero el maestro de ciclo sigue siendo un maestro de un formato de escuela de jornada simple. El maestro de ciclo ingresa a las 8 y se retira a las 12, y el del turno tarde de la doble jornada, el maestro ingresa a las 3 horas y se retira a las 17 horas. Es decir, el que prolonga es el estudiante, el directivo, director y vice, y los talleristas después del contraturno. Esto se diferencia porque el que va a prolongar la jornada junto con los estudiantes es el maestro de grado, es el maestro de ciclo. Y no va a haber talleristas en este caso porque la propuesta focaliza la mirada en la primera instancia al mismo maestro de grado o de ciclo, como nosotros llamamos. Es decir, el maestro del tercer grado que tiene este grupo clase es el que se va a quedar 1 hora más, es decir, va a ser un maestro de escuela primaria de 5 horas de clase. Y el alumno se queda junto, acompaña a su grupo clase del inicio hasta la finalización de la jornada, 5 horas. No sé si se entiende. Y también acompaña en este nuevo formato está el director, el vice y el maestro de ciclo acompañando a sus estudiantes esas 5 horas de clase. En la escuela nina, el maestro no se quedaba las 8 horas de clase. Claro, ahí está la diferencia, ¿no? Claro, porque en contraturno, ese mismo alumno que se quedaba, prolongaba su extensión de jornada, recibía un tallerista que no era su maestro de ciclo. En algunas excepciones en acompañamiento del estudio, pero era muy excepcional. Acá la diferencia grande radica que es el mismo maestro que tiene en la jornada escolar, ese niño va a estar las 5 horas. La jornada de extensión horaria que se implementa a partir de ahora, ¿tendrá impacto en el salario del docente? Sí, claro. Con fondos nacionales, el docente sí tiene una adicional, va a cobrar un adicional mensual, igual que el director, el vicedirector o el directivo en el caso de las escuelas de tercera
categoría que no existe la figura de vicedirector, el secretario, es decir, siempre tiene que haber un directivo que acompañe a este maestro y a estos estudiantes las 5 horas efectivamente de clase. Bien. Bueno, seguramente en los próximos días la vamos a volver a molestar para hacer una suerte de balance de cómo está funcionando esto, ¿no? Encantada. Encantada porque nosotros queríamos llevar tranquilidad también a la familia. Esta es una línea de acción político-educativa de mucha importancia, porque acá lo que queremos fortalecer son procesos de enseñanza y de aprendizaje. Claro. Nosotros del organismo central garantizamos el acompañamiento a todas y a cada una de las instituciones que en esta primera etapa inicia el proceso de implementación, pero quiero recalcar también e comunicar que Entre Ríos suscribió por la universalización. Es decir, al 2023 todas las escuelas primarias que no estén en los formatos que anteriormente mencioné, serán escuelas primarias con 5 horas de clase. Claro. Iniciamos con 188, pero vamos por la totalidad de las escuelas, universalizando así la propuesta. Le pregunto, yo sé que usted corresponde, digamos, a la educación primaria, pero ¿puede pasar esto con otros niveles educativos también en la provincia? Es decir, jornada de extensión horaria para el nivel secundario, por ejemplo. ¿Se puede pensar en esto? Y eso se podrá pensar, pero bueno, así como bien usted expresó, no puedo dar opinión porque no es mi nivel. Exacto. Desconozco, y estos son decisiones de política macro, ¿no? Claro. Esta es una decisión es un acuerdo federal donde suscribieron las 24 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires en reuniones y en encuentros plenarios, que ahí donde se discuten los ministros y en este caso nuestro presidente del Consejo, y ahí salen las decisiones, como dije, de política educativa macro, que nosotros no estamos en condiciones de aventurar ninguna respuesta. Pensé que por ahí en alguna reunión de las autoridades, sobre todo del Consejo General de Educación, se había establecido o se habría adelantado, digamos, en función de lo que va a suceder ahora con este proyecto que se va a implementar en la educación primaria, se pueda extender también a otros niveles, ¿no? Y seguramente que eso en algún momento entrará en discusión y todo aquello que fortalezca los procesos de enseñanza para formar a un estudiante en los primeros pasos de sus estudios obligatorios de la mejor manera para que continúen los estudios obligatorios como una escuela secundaria y después puedan ser ciudadanos formados, con una formación sólida, capaces de enfrentar estudios o transitar o recorrer estudios superiores, o un mundo de trabajo con una formación sólida que tiene la responsabilidad el Estado de brindar, seguramente que se va a poner en discusión y podrá ser una propuesta para otros niveles de educación obligatoria. Mabel, le agradecemos muchísimo y seguiremos charlando seguramente. Encantada, y le agradezco a ustedes por este espacio de comunicación a la comunidad. Hasta que tengan muy buenos días. Gracias, buen día.